Madre mía, cómo me cuesta cortar esta música. ¿Qué es, Javier, esta música? Es el estudio Opus 25 número 1 en la bemol mayor de Chopin. Mientras lo estaba escuchando me pasaba exactamente igual. Es una verdadera obra de arte condensada en 2-3 minutitos de música, pero en eso Chopin era uno de los grandes maestros. ¿De tus favoritas de Chopin? Es que esto es como decirle a un padre que tiene 8 hijos que escoja uno de ellos, ¿no? Bueno, una obra absolutamente bellísima, uno de esos estudios que uno estudia de joven a lo mejor en el conservatorio, pero que luego cuando se hace un poquito mayor se va dando cuenta que es muchísimo más que un estudio y que es una pieza corta o breve, pero una verdadera obra de arte, sin duda. Tú me contabas el otro día que tienes 2 pianos en casa. Sí. Y vives en un bloque de pisos, digamos, ¿no? Sí, o sea, tienes vecino a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Exactamente. ¿Y? Sí. Pues de momento estamos muy contentos porque tanto mi mujer Vosotros como yo... sí, pero me refiero a los vecinos. También, porque la vecina de al lado, Amparo, de hecho, cambió la situación de su salón, que antes tenía uno de esos salones que uno tiene como de vestir en casa, y lo puso para reunir a sus amigas los sábados. Así que de vez en cuando acabo algún que otro sábado, alguna que otra sesión de estudio, escucho incluso aplausos y algún que otro bravo, y cuando no los escucho me empiezo a preocupar. Digo, esto no les habrá gustado. Mi vecino de arriba, que ya se mudó, ya no vive con nosotros, que se llamaba Jaime, me hizo un comentario precioso recién llegado a la comunidad de vecinos. Estaba bajando el ascensor y dice, ¿está usted con el primero de Brahms, no? Y digo, sí, estoy estudiando la obra. Y dice, un poquito lento el primer movimiento, ¿no? Le debe a usted gustar mucho la versión de Barenboim con Chelidad que dice, porque está un poquito lento. Pero nada, si es su tempo yo le respeto. Una barbaridad. Y la vecina del quinto la casó el padre Sopeña. Así que estoy rodeado, tanto mi mujer como yo somos 2 pianistas, tocamos el piano casi full time y nuestra comunidad de vecinos está absolutamente encantada. Alguien me contó que una vez llamó a alguien a tu puerta y le dijo, ¿es usted el del piano? Sí. ¿Podría usted tocar un poquito más alto, que no lo oigo bien? Sí, ¿no? Señor, mi vecina de arriba, Juani, que estaba haciendo la comida en la cocina, no escuchaba bien el piano y además le estaba ya dando yo realmente fuerte ese día. Digo, no se preocupe usted, que a partir de mañana vamos a empezar con los conciertos de Rachmaninoff y esto se va a poner calentito. Sí. Oye, de la manera que tú hablas, Javier, que vas a unas revoluciones considerables, no sé, ¿tú conviertes los adagios en alegros siempre? ¿Tienes esa tendencia al piano? No, tengo la tendencia contraria. Yo no sé qué es lo que pasa. Se debe producir un proceso de transmutación absoluta que cuando me siento yo creo que uno como que se va relajando, ¿no? Que toda esa cosa como espírica y como vitalista que uno puede parecer que tiene, pues se relaja. Yo creo que es como una especie de medicina vital, ¿no? La música. Estamos charlando con Javier Perianes, que es músico, es Premio Nacional de Música 2012, para muchos el mejor pianista que hay en este país. Te damos la bienvenida a este programa en el que queremos que estés de vez en cuando. Luego vamos a explicar cómo y por qué, ¿no? Acabas de llegar de Malasia. Sí, hace poco estuvimos en Malasia, haciendo el primer concierto para piano y orquesta de Chopin, con la Filarmónica de Malasia y con el director español Pablo González, y ha sido una experiencia estupenda. Chopin es música occidental. ¿Qué tal se escucha en un mercado oriental? Pues se escucha muy bien, se deja oír muy bien. Es curioso cómo el público oriental va asumiendo con absoluta naturalidad los códigos de la música occidental, y bueno, no voy a ser yo el que va a descubrir toda esta avalancha en el buen sentido de intérpretes, pianistas, violinistas, hasta directores de orquesta procedentes de Oriente que imparten magisterio y creo que virtuosismo por todos los escenarios del mundo, así que se escuchó con toda la naturalidad del mundo. Y tú querías ser periodista deportivo, sabes que esto no es Carrusel. Acabas de emplear un tiempo verbal equivocado. Igual no vendría mal a Carrusel meter un poco de música clásica. Tú has dicho no sé si es el público. Yo quiero seguir siendo periodista deportivo, así que veremos a ver si alguno de los presentadores, Ponseti y Carreño, no tienen que temer, por supuesto. No. Es unas ráfagas modelo Chopin, no sé si encajan con ese público. Pues seguro, bueno, yo creo que podría encajar muy bien el estudio El Revolucionario con con algún que otro ataque desaforado de los bueyes del Real Madrid, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, Bale. Yo creo que le vendría muy bien el estudio Revolucionario. Pero no, mira, fue una vocación. A mí el periodismo, la información siempre me ha interesado, me fascinó desde jovencito y desde pequeño. Y bueno, enfoqué mi vida por otro lado, pero siempre me ha fascinado mucho el periodismo y bueno, en particular el periodismo deportivo, pues siempre me ha interesado. Y el de radio en especial. Y el de radio en especial no, absolutamente el de radio. Yo suelo tener la mala o la buena costumbre, y que me perdonen los locutores televisivos, de escuchar los partidos de fútbol o ver un partido de fútbol con la radio, no con la tele. Deberíamos quizá explicar a los oyentes lo que queremos hacer aquí, ¿no? Tanto tú como yo. No me parece mala idea. Que es una labor, no me gusta decir divulgación, no es una palabra que me guste mucho. Es una labor de entendimiento de la música clásica. No queremos acercar a nadie a algo que no le gusta. Queremos que la gente disfrute escuchando a lo mejor músicas que no han oído y que lo hagan de una manera que les ayude a entender que merece la pena
pasar un poco de tiempo escuchando cosas que igual hace mucho que no oyen o que igual nunca han descubierto, ¿no? Y queremos hacerlo de una manera llevadera. Por ejemplo, tú hoy quieres explicar, ¿cómo lo diría yo? Pues que Chopin habría sido más feliz si en vez de estar en Mallorca cuando estuvo en España hubiera estado en Huelva, por ejemplo, ¿no? Hombre, ¿yo qué voy a decir? Si yo soy de Huelva, Claro. que me perdonen todas las personas de Mallorca, pero seguro que en la playa, en la Antilla, hubiera estado mucho más cómodo. No es por Mallorca, es por la humedad, ¿no? Absolutamente, no tiene nada que ver con Mallorca. Hombre, lo que tiene que ver es que yo soy de un pueblo de Huelva y Chopin hubiera sido muy feliz en mi pueblo, en Nerva, cerca de las minas del Retinto, hubiera olido ese ambiente minero y hubiera compuesto de otra manera, seguramente. Hubiera escrito otras obras, pues yo qué sé. Igual habría vivido más, porque el pobre luego volvió a París, la tuberculosis. Sí, seguramente París tampoco le sentó bien. Yo creo que Chopin tendría que haber vivido definitivamente en mi tierra, en Andalucía, y le hubiera sentado de maravilla. En fin, ¿qué vamos a hacer? Pero le dio por Mallorca, que es un sitio mágico, magnético y muy especial, y supongo que allí también pasó años o épocas extraordinarias de su vida, sin duda. Parece que está en la radio toda su vida este. Un músico muy particular, Chopin, ¿no? Porque huyó de la fama, no le gustaba ser pianista, le gustaba ser más compositor, orquestador, pero no le gustaba dar conciertos, ¿no? Yo creo que básicamente lo que no era exhibicionista. Yo creo que el concepto moderno que tenemos de concertista de piano, de salir a una sala con 2.500 o 2.600 espectadores, yo creo que le hubiera horrorizado profundamente, ¿no? Sería interesante comentar algunas de sus ideas, ¿no? Como por ejemplo cuando compuso Barcarola, que él hablaba constantemente de que compuso esa obra para ser tocada, interpretada y escuchada por una o dos personas, ¿no? Entonces yo creo que ya nos da una pequeña pista del tipo de sonido, del tipo de músico que era y sobre todo el tipo de alma y de la esencia vital que tenía un compositor como fue Chopin, ¿no? Pero sí, yo supongo que no hubiera sido un pianista virtuoso al orden, no por falta de medios, que los tendría, estoy absolutamente convencido, sino por falta de voluntad. Sobra decir, tú lo has visto, que este es un estudio muy grande en el que cabe un piano, y tenemos un piano, no es de cola, es de media cola, creo es el mismo que tienes en tu casa, ¿no? El mío es un pelín más grande, el mío es un C7, que es un piano un pelín más grande, casi eso bastante dicen, más grande. Tus vecinos lo dicen, sí. Mis vecinos están encantados. Entonces, cuando tú te quieras levantar, ahí tienes el piano, tienes un micrófono, está Estupendo. perfectamente sonorizado. Para ti tocar Chopin, ¿qué significa? Hombre, para mí como pianista y como músico, Chopin es una de esas paradas casi obligatorias, por no decir obligatoria, para cualquier pianista. O sea, pianista que hace su trayectoria sin haber pasado en algún momento por Chopin, independientemente de que luego uno se quede en estación permanente en la de Chopin o pase a otra, que forma parte de la trayectoria lógica de cualquier intérprete, explorar diferentes compositores, esa parada obligatoria de Chopin lo supone todo para un músico y sobre todo para un pianista, compositor que el piano fue, yo creo que su brazo izquierdo, su brazo derecho, su manera de expresarse de manera musical fue el piano, lo compuso todo o casi prácticamente todo para y por el piano, inventó géneros que son hoy actualmente están mucho más desarrollados, pero pensando en el piano, y hasta luego podemos afrontarlo y debatirlo, hasta sus conciertos para piano y orquesta están, yo creo que si se pudiera escribir en la carátula, conciertos para piano en mayúscula y orquesta un poquito más pequeñito, porque Chopin estaba constantemente pensando en el que para él era el instrumento rey o su manera de expresión, que era el piano. ¿Te has traído un amiguete? Me he traído, más que un amigo, yo creo que a una de las personas que más música saben de este país, y además le profeso un respeto, un cariño y una admiración extraordinaria, y es nada más y nada menos que bueno, el crítico musical y traductor Luis Gago. Crítico musical y traductor, así quería que le presentáramos. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por venir. Muchas gracias. Vaya pasión. Javieres tendría que Javieres, vaya pasión que tiene Javier cuando habla de Chopin, ¿eh? Qué manera de contarlo. Sí, yo la comparto. Él tiene la suerte, además, por ser pianista, que además puede tocarlo. Yo, que soy violinista, desgraciadamente no puedo tocarlo porque, como acaba de decir Javier, no sé, el 95% de lo que compuso Chopin es música para piano solo. Luego tiene unas poquitas obras de cámara, un trío, unas obras para cello y piano, menores, vamos a decir, los dos conciertos, y todo lo demás es piano solo. O sea, en ese sentido es un caso realmente excepcional dentro del siglo XIX, porque ninguno de los grandes compositores románticos se concentró en el piano de una manera tan estricta como lo hizo Chopin. Y en relación con lo que hablabais antes, yo creo que también es importante decir que yo creo que uno de los motivos por los que a Chopin no le gustaba tocar en público, vamos a decirlo, en grandes salas, era precisamente por su manera de tocar. Es decir, porque era un pianista al que en algunas críticas de la época se le acusaba de que tenía poco sonido,
porque a él lo que le gustaba era tocar bonito, tocar suave, tocar muy delicadamente. Él tenía además una idea sobre la digitación, sobre los dedos que hay que utilizar para tocar cada nota, que es absolutamente la opuesta a la que defiende la moderna pedagogía pianística, ¿no? Que es la ideología democrática. Todos los dedos, los 10 dedos de las manos son iguales. Para Chopin esto no era así en absoluto. Para Chopin todos los dedos eran diferentes. Y entonces él defendía pues, que determinadas melodías o determinadas líneas había que tocarlas a lo mejor solo con el cuarto y el quinto dedo, los más débiles, para que así sonaran más delicadas. ¿Y tú lo haces cuando lo tocas, Javier? Ahora que le acabo de decir Luis, me acaba de entrar un cargo de conciencia porque en alguno que otro momento seguro que metí un tercero. No, pero absolutamente vas a ir al Tribunal de Musicología. Sin duda, y yo voy a ser condenado para el resto de los tiempos. Pero tiene toda la razón. Además, curioso, cuando se te plantea el desafío en muchos estudios de utilizar el cuarto y el quinto como a cierta velocidad y con cierto color, es realmente muy difícil. Pero tiene toda la razón Luis cuando habla de la importancia que tenía para Chopin la topografía del teclado en relación con el uso de cada uno de los dedos, ¿no? Y curiosamente, cuando uno pone o usa la digitación que Chopin recomendaba, que en muchas de las ediciones críticas actuales ya viene con mucha más claridad explicada cuál era la digitación que él recomendaba, él cambia el sonido y yo diría que incluso cambia la manera de articular una frase. Y eso yo creo que cambia incluso parte del discurso. Así que relevante. Te recuerdo que tienes un piano ahí, ¿eh? Y será ejecutado. Cuando quieras, será ejecutado. Oye, háblame de tu infancia musical comparada con lo que sabemos de la infancia musical de Chopin. Sabemos que a los 3 años ya tocaba el piano, a los 7 ya componía piezas. ¿Tú cuándo tus padres empezaron a pensar, este chico vale para esto? Yo precoz para eso no he sido tanto como Chopin. Además, hablamos de un gigante. ¿Tú te dedicabas a retransmitir partidos del Madrid? Yo me dedicaba a retransmitir partidos solamente. Según me contaba mi madre y mi padre, me dedicaba a imitar a Manuel Fraga, a Adolfo Suárez, a Felipe González, a amenizar las noches que pasábamos en el fresco, en la calle Colón, en la calle donde yo nací, en mi pueblecito, en Nerva, que era como una especie de dinamizador cultural de todas las vecinas, porque esa tradición que en Andalucía y en muchas partes de España sigue todavía vigente, que es salir a tomar el fresco a partir de las 11 de la noche, pues yo también era asiduo, ¿no? Y me dedicaba a eso. Y a partir de los 8 años, ya por lo que me cuentan mis padres, empezó a entrarme el gusanillo, empecé que sí a andurrear con el clarinete en la banda del pueblo, y bueno, y una tía mía que vive en Sevilla, pues me descubrió, me presentó oficialmente al señor de las 88 teclas y caí rendido hasta hoy. Así que yo empecé con 8 o 9 años en el conservatorio de mi pueblo, en Nerva, con mi primera profesora, Julia Hierro, que vive... Tendrás una calle allí, ¿no? No tengo calle, gracias a Dios. Dios, es una cosa pero ni será plaza. Posible, pero si hoy en día se las dan a los de Operación Triunfo y estas cosas. No, pero yo no. Y además, y no ha sido por falta de esfuerzo y de ganas de los diferentes ayuntamientos que han ido gobernando, pero no, yo no tengo ni sensación, ni ganas, ni apetencia de que mi nombre figure en ningún lado. Figura en el Conservatorio Profesional de Huelva y una cosa que agradeceré siempre y con mucho cariño, pero fue una cosa que me vino casi impuesta y cómo va a decir a uno a eso que no, cuando ha sido un conservatorio en el que uno también se ha formado. Pero no, y ahí empezó mi trayectoria con 8 años y hasta aquí. Yo creo que no me puedo quejar, todo lo contrario, hay muchos motivos para agradecerle a la vida y a Dios todo este periplo, pero claro, si hablamos de un gigante como Chopin, claro, hablamos de un tipo que ya con 7, 8 años estaba componiendo y con 20, 21 años estaba componiendo el primer concierto, que es el segundo, para piano y orquesta, que es una obra que uno cuando la toca piensa que la tuvo que componer un tipo de 70 años, ¿no? Por la madurez, la frescura por otra parte, pero la profundidad en el mensaje, ¿no? Y ahora, bueno, para ilustrar un poco a ese Chopin joven, creo que no sería malo tocar algo de la introducción del segundo movimiento del primer concierto para piano y orquesta, que es lo que acabo de hacer en Malasia. ¿Lo tocas tú o lo toco yo? Porque yo creo... Pues mira, vamos a hacer una prueba. Tócalo tú primero. No, vamos directamente a que lo toques tú si quieres. Yo voy a probar, luego tú pruebas y incluso vale. Hacemos una especie de competición, Luis nos puntúa y bueno, y vamos a ver quién gana este concurso, ¿no? Y así recuerdo mi época de concurso, que desde los 17 años ya se me ha olvidado. Yo creo que esa pequeña introducción, ese momento, como decía Arthur Rubinstein, en el que parece que uno se quita como una venda de los ojos y ve ese paisaje o lo que uno quiera imaginar, ¿no? La música de Chopin no es en absoluto descriptiva, pero ayuda a pensar, ¿no? En mucho de esto. Vamos a hacerlo, nada, es muy breve, venga, pero creo que merece la pena. Y me gustaría que nos la explicaras, que nos dijeras en qué nos tenemos que fijar cuando lo tocas. Pues yo creo que habría que fijarse y concentrarse
centrarse en la maravillosa línea melódica que Chopin expone en esta pequeña introducción del segundo movimiento y cómo desde el punto de vista armónico y formal, que no tiene prácticamente grandes secretos, hay un nivel de comunicación y un nivel de frescura y de imaginación absoluto. Y luego, como una buena pista que yo creo que Luis estará completamente de acuerdo, que todo el mundo observe que esto es un ejemplo claro y preclaro de lo que puede ser un nocturno llevado al concierto de piano y orquesta, como la mano izquierda se dedica a acompañar y la mano derecha se dedica a cantar. Y luego seguro que Luis ahondará mucho en ese aspecto belcantista de la música de Chopin. Venga, pues en lo que te vas al piano, yo voy a recordar a los oyentes que esta entrevista la estamos grabando en vídeo, van a poder ver a Javier Perianes al piano, van a poder ver cómo hemos hecho esta entrevista. Tenía que haberte dado un micrófono inalámbrico, es lo más cercano que vas a estar a Carrusel Deportivo en tu vida. Bueno, pero todo se andará. Ya estás en el piano, así todo que se andará. Adelante, te escuchamos, Javier. Me cuesta creer, Javier, que claro, la gente de Malasia o de Nueva York en el Carnegie Hall tienen que pagar por escuchar esto y yo lo tengo gratis contigo. Bueno, gratis, luego lo hablamos tú y yo, ¿no? Sí, bueno, eso es una cosa que no se ha definido antes de empezar el programa, sí. Pero bueno, gratis. Sí, pasa que ahora con el IVA y el IRPF la cosa va a salir carilla. Sabes pero que esto lo vas a hacer de lunes a viernes todos los días, ¿no? Uf, esto va a salir muy caro. Oye, de la personalidad de Chopin, de su manera de vestir, de su manera de ser, ¿qué sabemos, Luis? Sabemos mucho y no sabemos nada, como suele pasar con estos personajes del pasado. Él era una persona que tuvo que cultivar la buena sociedad precisamente por su profesión y por a lo que se dedicaba. Él dependía, o sus principales ingresos, las fuentes eran tres, fundamentalmente. Una, dar conciertos, y no dio muchos, relativamente, teniendo en cuenta su categoría como pianista. Dos, dar clases, que sí que dio bastantes, y normalmente daba clases a gente de la buena sociedad. Y tres, derechos de autor por la impresión de sus obras, que no le valían para vivir, pero que fue uno de los compositores de su época, digamos, que en este concepto obtuvo más ingresos. Cuando él llegó a París le gustó vestir mejor, le gustó, cuando empezó a manejar dinero, a tener el bolsillo lleno, entonces se cuidó de vestir, de ir en carruaje, de dar una imagen, y luego esto fue remitiendo y fue, digamos, volviendo a sus orígenes mucho más humildes polacos. En un momento dado, alguien le recomienda ir a un clima mejor para curar una larga enfermedad que venía arrastrando, que es la tuberculosis, ¿no? Y alguien le dijo, pues vete a Mallorca. Creo que el viaje ya fue un desastre, el viaje en barco hasta Mallorca, ¿no? Pero bueno, allí todo el mundo recuerda esa estancia porque conoció o mantuvo una relación con la escritora George Sand. El 18 de noviembre del 38, de 1838, llegan a la isla a bordo del vapor El Mallorquín. Buscaban tranquilidad para vivir una relación que era complicada porque no estaban casados. Parece que a los mallorquines no les parecía bien que hubiera una pareja de un hombre y una mujer que no se habían casado. Ella además vestía como un hombre, fumaba, tenía una personalidad un poco particular, ¿no? E iban con dos hijos de ella. Exacto. Que no eran de Chopin. Pero estuvieron un motivo más para... El caso es que de repente esta pareja tan peculiar se planta en un lugar como Valdemosa, en Mallorca, y residen una temporada en la Cartuja de Valdemosa. Allí está ahora nuestra compañera de Radio Mallorca, Esther Vicens. Buenos días. Buenos días, estamos en el corazón de la Sierra de Tramuntana, en Valldemosa, pequeño municipio de Mallorca situado a pocos minutos de Palma, donde residieron Frédéric Chopin y George Sand. El lugar elegido fue una de las celdas de un antiguo monasterio originalmente ocupado por monjes cartujos. Cruzamos un grueso portón de madera y lo primero que nos llama la atención es la oscuridad que mantiene todavía hoy
un largo pasillo que nos lleva hasta las celdas. Pasillo de paredes blancas, ventanales y techos altos, lugar frío y húmedo a pesar de las temperaturas primaverales que dejamos tras las paredes de este monasterio. En la puerta de la celda 4 nos espera Gabriel Ketglas, uno de los propietarios de este espacio, convertido hoy en museo. Cuando hablamos de celda nos sugiere un espacio reducido, de pequeñas dimensiones, pero en este caso no es así. Estamos hablando de 3 habitaciones, un hall, donde ahora mismo nos encontramos, en el que llama la atención una vitrina con multitud de documentos. Sí, son los documentos en torno al viaje, a la estancia, y después también hay los documentos de los gastos que hicieron ellos aquí en Mallorca, entre los cuales figuran los médicos que atendieron a Chopin. De vida ostentosa muy poca, ¿no? Lo dijo un escritor que estuvo en ese momento y los visitó aquí en la celda y se sorprende de ver a George Sand, que era una escritora muy conocida y famosa en aquel momento en París, cómo vivía de una forma muy sencilla y humilde, ¿no? Muy campesina. Cruzamos el hall, entramos en la que fue la habitación de Chopin, donde permaneció prácticamente durante toda su estancia en Valldemossa. En ella el compositor dormía y creaba, habitación en la que todavía permanece su piano. Él cuando llegó a Mallorca decía algo así como que componía en su cabeza porque no tenía piano, ¿no? Hubo una historia con el piano de Chopin, ¿sabéis cuál? Bueno, que no llegaba, que lo retuvieron en la aduana y entonces no tenía instrumento para poder tocar ni para poder componer. Y aquel piano... Y al final llegó un pianito pequeño Pleyel, que era su marca predilecta, los pianos que a él más le gustaba tocar, y este es el pianito, porque era un pianito con el que él trabajó en Mallorca. Y si regresamos a Valldemossa, ¿podemos escuchar cómo suena aquel piano de Chopin? El piano está totalmente desafinado, es por una cuestión de destensar las cuerdas para que el instrumento, que está elaborado totalmente en madera, no sufra con el paso del tiempo. A forma simbólica, si queréis, podemos tocar una de las teclas que mínimamente está en su tono. Refugiado en su habitación, Chopin pasó su invierno en Mallorca. La verdad es que había sido un invierno muy duro, muy frío, estaba siéndolo, porque en realidad estaban viviéndolo, era el mes de... Y el 11 de febrero embarcan hacia Barcelona, ¿no? Para rápidamente dirigirse a París. Chopin ha tenido un par de recaídas, es habitual, sigue siendo habitual que en Valldemossa nieve todos los inviernos y sobre todo la humedad. La humedad y el frío que provocaron recaídas en la débil salud del compositor. El tema de la tuberculosis se le diagnosticó aquí en Mallorca. Hay bastante literatura y libros de médicos escritos sobre este tema de la vinculación de la tuberculosis y los artistas. Se vincula esto, ¿no? El tema de las crisis en su estado de salud le hacían llevar a un estado muy de máxima creatividad, ¿no? ¿Cómo era la vida de Chopin fuera de la celda? Realmente no había vida fuera de la celda porque él no salía de la celda. Permaneció prácticamente encerrado aquí, en su habitación. No hay constancia de que hiciera esos paseos acompañado de George Sand. George Sand nunca habla de él en estas excursiones. La celda 4, en la que Frédéric Chopin y George Sand pasaron algo menos de 2 meses y que hoy, convertida en museo, recibe una media de 45.000 visitantes anuales. Extraordinaire, magnifique. Cette musique, c'est magnifique, ouais. Muy interesante. Comprendo mejor qué se pasa entre los personajes y la música. Es muy importante por Mallorca. El paisaje, el tiempo, muy inspirador. ¿Qué cara has puesto, Javier, cuando has oído el piano? Un trabajito. En el estudio, pues el piano era realmente, supongo que irreconocible, claro, y está en un estado de conservación tremendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, supongo que es lógico que no querrán arriesgar a romper parte del cordaje por la antigüedad. Claro, déjame saludar a Rosa Capllón, que es directora del Festival Chopin de Valldemossa, copropietaria de 3 colecciones museográficas de la Cartuja de Valldemossa. Rosa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Por qué decidieron pasar un tiempo en la isla, Chopin y George Sand? Bueno, de hecho, el hijo de George Sand tenía fiebres reumáticas. Y los médicos le recomiendan un clima más cálido. Entonces es cuando ella comienza a organizar este viaje al cual Chopin se añade. Chopin le dice, pues a mí también me gustaría venir con vosotros, sería muy bueno para mi salud.
Y hay que pensar que su relación sentimental se había iniciado en la primavera de 1838, de aquel mismo año. Pero la razón es la salud del hijo de George Sand. De la relación entre él y Sand se deterioró allí en Mallorca, ¿no? No, ni muchísimo menos. Viven 10 años, prácticamente 10 años juntos. 10 años juntos Es después de un Mallorca. año antes de la muerte de Chopin, en 1848, es cuando se produce la ruptura de la pareja. ¿Y cómo es el Chopin de Mallorca? ¿Qué obras compuso allí? Bueno, Chopin, la obra más conocida y son los maravillosos preludios, muchos de los cuales ya había compuesto en París, y algunos de ellos están enteramente compuestos en Valldemossa, pero los musicólogos no se ponen de acuerdo exactamente en cuáles de ellos son del periodo de Mallorca y cuáles de ellos anteriores. Por ejemplo, con el famoso preludio mal llamado de la gota de agua, incluso Franz Liszt dice que no es ni el 15 ni el 6, sino el 23, bueno, no recuerdo exactamente cuál, pero uno que difícilmente sería, pero lo dijo Franz Liszt, ¿no? Usted es directora del Festival Chopin de Valldemossa, es un festival de primer orden en el que ha colaborado pues músicos de la talla de este chaval que está empezando, Javier Perianes. ¿La próxima edición cuándo es? El próximo mes de agosto, los 4 primeros domingos del mes de agosto. ¿Cuál es tu recuerdo de Valldemossa, Javier? Mi recuerdo extraordinario, disfruté mucho. Además, Rosa es una mujer absolutamente encantadora, que nos trata a todos como si fuéramos absolutamente divos, como si fuéramos grandísimos pianistas, que nos da un cuidado y un mimo extraordinario. Y luego, además, muy especial poder tener la oportunidad de tocar en un sitio tan particular. El estado de conservación en el que tienen el piano que tienen allí es realmente extraordinario. Es un sitio, como diría un entrenador de fútbol muy célebre, top, para poder tocar el piano. El nivel del público que va y de las personas que suelen asistir a los conciertos es también altísimo, el nivel de concentración, y luego el ambiente con ese retrato de Chopin, con esa luz tenue, yo creo que recrea la perfección. Y luego la ciudad, que es maravillosa, sí, es hombre, una vale, joya un de rincón lugar. absolutamente maravilloso. Así que nada, un abrazo fuerte, Rosa, ¿cómo estás? Gracias, Javier, muy bien, un abrazo muy fuerte también. Hay que decir que también pienso que a los intérpretes, a vosotros, os impresiona también encontrar, o sea, en el mismo lugar en que vais a dar el recital, pues recuerdos y documentos de Chopin tan importantes como son sus autógrafos musicales. Sí. Y antes que hablabais de la elegancia de Chopin y del vestuario, actualmente hemos expuesto una de las piezas de la colección. Se trata del chaleco del traje de gala de Chopin. Es la única pieza de su vestuario que ha llegado hasta nuestros días. Y es muy hermoso, es un seda negra. Eso costaría un dineral en Sotheby's, porque de hecho hemos hablado con esta casa de subastas para ver cuánto costaría una partitura original de Chopin, y un solo manuscrito se cotiza en torno al $500,000. Sí, mira, la última subasta en Sotheby's se subastó los herederos del gran violonchelista Franchomme, que era íntimo amigo de Chopin, subastaron la colección Franchomme. Yo quería comprar una tarjeta de visita de Chopin, y una sola tarjeta de visita, pero sin su escritura, sin nada, con su nombre, su dirección, se vendió en 15.000 euros. Qué barbaridad. ¿Lo compraste? No, por supuesto que no. ya no. Las cartas también alcanzaron precios astronómicos. La famosa carta de Edimburgo, escrita desde Edimburgo, que tiene un grabado de la ciudad de Edimburgo precioso, que claro, el grabado también le añade valor, creo que se vendió en 60.000 euros o algo así. Nosotros tenemos una colección de 12 cartas de Chopin. Es un preludio muy corto, ¿no? Sí, el primer preludio del ciclo de los preludios Opus 28 número 1, que yo creo que en escasos 35 segundos dice bastante de lo que está por venir después, y sobre todo por hacer un vínculo con la música que viene después. Estaría muy interesante que Luis comentara
este preludio qué influencia pudo tener en otro que se escribió muchos años después, que fue de Claude Debussy. Bueno, Chopin y Debussy están muy fuertemente interrelacionados, además por culpa de la Primera Guerra Mundial, las partituras de Chopin no podían llegar a Francia y entonces Debussy se encargó precisamente de preparar una edición Chopin para los franceses. Pero me gustaría decir una cosa importante, enlazando con lo que has dicho antes cuando has tocado el movimiento lento del concierto, y has hablado del belcantismo y de la influencia de la ópera italiana en Chopin. Chopin se fue a Mallorca con una sola partitura, una sola partitura, Bach. el clave bien temperado de Bach. Y no puede ser casual que las piezas que compusiera justamente Valldemossa fueran preludios. Él los ordena de una manera diferente a como están ordenados los preludios y fugas del clave bien temperado, pero es una colección de 24 preludios en todas las tonalidades mayores y menores, con lo cual la sombra de Bach también ahí es alargada. Y es curioso que en Bach a un lado y la ópera italiana al otro, ahí están los dos cimientos principales de la música de Chopin, que no pueden ser cosas más diferentes. Sí, sí. Pero realmente la música de Chopin tiene estos dos polos de atracción fortísimos. Hablamos de Chopin en Mallorca y de por qué no fue a Andalucía, como tú habrías deseado, y qué diferente habría sido su música, ¿no? Esa humedad que tan mal le sentó. Además, fíjate, de todo Mallorca, Valldemossa es un lugar especialmente húmedo, nieva, como nos decían antes, ¿no? Él tenía 26 años, George Sand, o George Sand, como lo llaman los franceses, tenía 32, y era una famosa escritora, una mujer independiente, de gran inteligencia. Dicen, cuando se conocieron, él sintió un gran rechazo hacia ella. Hay una carta manuscrita que hemos visto en la que contaba a un amigo, es una mujer repugnante, decía. Y luego, sin embargo, bueno, pues empezó a cuidarle, empezaron a fraguar una amistad y acabaron con esa relación en Mallorca. ¿Cómo fue esa relación amorosa? Se lo vamos a preguntar a Ana Caballé, que es profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Barcelona, biógrafa y crítica literaria. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenos días. Esto que yo contaba es verdad. La primera vez que Chopin vio a Sand, sintió repulsión, según su lenguaje. Sí, lo sabemos por toda la correspondencia de Chopin que está publicada, y efectivamente siente repugnancia, como les ocurría pues a muchos hombres al verla a ella, que era una mujer que gustaba de ir vestida de hombre porque ansiaba la libertad que tenían los hombres y que sin embargo en la época no tenían las mujeres. Y bueno, ella iba, cuando lo conoce a él en una fiesta organizada por Franz Liszt y su mujer Marida Gould, pues ella va vestida con pantalones, chalina, corbata, fuma cigarrillos, cosa que Chopin detestaba, y entonces al salir dice qué horror, ¿no? O sea, lo dice completamente escandalizado. Y sin embargo George Sand pues insiste, le envía unas notitas a Chopin, a usted se le adora en París, me gustaría verle de nuevo, etcétera, y inmediatamente Chopin pues cae en la inteligencia y el sentido maternal que tenía George Sand, que era muy distinto, digamos, de esa apariencia viril que ofrecía. ¿Y cómo y por qué llegó el distanciamiento? Bueno, hubo muchos motivos. En realidad fue una relación de sube y baja. Tuvieron un momento anterior a la visita a Mallorca, que fue, digamos, su gran momento de comunión, vamos a decir, sexual. Y después ella misma dice en sus cartas que la relación era casi blanca, ¿no? Se distancian, no es que se distancien, como se decía hace un momento, la relación dura 10 años. Y ella, cuando muere Chopin, dice una frase terrible, dice, durante 10 años, estando yo llena de salud, he vivido atada a un cadáver, que creo que define muy bien pues cómo veía ella la situación, ¿no? Es decir, que Chopin es un hombre enfermo, reservado, que muy celoso, y en cambio George Sand es una mujer que le gusta estar siempre rodeada de gente, ¿no? Entonces eso a Chopin no le gustaba nada. Tenía que soportar incluso otras relaciones que tuvo George Sand durante este tiempo, y ella pues era una mujer vital que no podía, cuidaba a Chopin, pero al mismo tiempo pues ella necesitaba, digamos, hacer su vida, ¿no? Estás poniendo cara. Perdón, Javier está escuchando y está diciendo, menudo culebrón, me falta la novela. Sí, menudo personaje. ¿Te gustaría ver la película, no? Sí, me encantaría, haber conocido a los dos personajes juntos. Es que pasó un poco de amante a madre, ¿no, Ana? Empezó como amante y acabó como madre. Exactamente. Y luego el punto de inflexión fue, digamos, la pinza que hicieron la hija de George Sand, Solange, que tenía una relación terrible con su madre, con Chopin, ¿no? Ella, la hija para
para castigar a su madre, pues coquetea con Chopin. Chopin se enamora de Solange, y no hay entre ellos nada más que una relación, una complicidad que a Georges Sand le resultó profundamente dolorosa, y creo que eso enfrió muchísimo su relación en los últimos años. Ana Caballé, profesora titular de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, biógrafa, también crítica literaria. Gracias, Ana. Un beso. Un abrazo. Hasta luego. De nuevo es una sección en la que es muy complicado interrumpir una pieza musical porque parece que cometes un pecado, ¿no? Sí, en este caso el número que dedica Schumann en su carnaval a Chopin, tocado de esta manera absolutamente trascendental por Claudio Arrau, uno de los más grandes, pues también nos hace ver el mundo de las influencias que rodea a Chopin, ¿no? Y por hablar de esta dedicatoria expresa y clara de Schumann al compositor polaco, pues tenemos muchísimos más vínculos, como antes hemos comentado con Luis, ese vínculo entre la música de Chopin y la música de Debussy, y por traerlo un poco a nuestro terreno, al terreno ibérico, andaluz también, no se nota en que este barres caso, para casa, Javier. Aquí cada vez que puedo siempre saco la escoba y hago, ¿no? Pues también, además es una obviedad hablar del vínculo de la música de Chopin con la futura música compuesta después por nuestro compositor, uno de nuestros compositores más universales, que fue Manuel de Falla. Yo creo que sería gráfico poner un pequeño ejemplo, no va a ser una pieza, sino tocar el principio de un nocturno de Chopin y nada, los primeros compases, y tocar los primeros compases de un nocturno que hizo un señor que se llamaba Manuel de Falla. Hombre, andaluz. Andaluz, de que Cádiz, curiosamente, ¿no? De Cádiz, que curiosamente está, yo creo que más que claramente inspirado en la música de Chopin. Más que obvio también es comentar esa obra de Falla tardía, esa balada Mallorca, en la que también hay evidentemente guiños a la música de Chopin, ¿no? Pues venga, porque lo creas o no, llevamos un buen rato hablando. Se va de nuevo al piano. Este es el principio, los primeros compases del nocturno en re bemol mayor de Frédéric Chopin. Y ahora, como correspondencia de ese tratamiento de la mano izquierda y de la mano derecha como cantante, belcantista, vamos a ver el principio del nocturno de Manuel de Falla. Solo compuso un nocturno, o este es el nocturno más conocido, y claramente debe gran parte de su inspiración a la música de Chopin, ¿no? Y al género. Venga. Este último giro se ve claramente. El folclore que decías tú. ¿De dónde venía? La española de Falla, ¿no? Claramente. ¿Algo más que nos quieres interpretar? Que nos despedimos ya, Javier. Hombre, pues si nos despedimos, yo creo que no hay ninguna manera mejor que de despedirlo que con parte del género que Chopin no inventó, porque ya venía por parte de John Field, ¿no? Pero con el principio de una de las obras pues más famosas y que yo creo que el público puede reconocer con más facilidad, que es uno de los nocturnos, el nocturno póstumo en do sostenido menor, que tanto se popularizó con la película del pianista de Roman Polanski. Correcto. Así que con el principio del nocturno nos podemos despedir. Venga.
Pues me parece un privilegio poder ver esto. Además, parece que me lo estás tocando a mí, no a los cientos de miles de oyentes que ahora mismo lo van a escuchar o lo habrán escuchado, ¿no? Siéntate que nos despedimos, Javier. Casi te lo tocaba a ti, así que luego te daré una factura aparte. Exacto, tú pasa facturas que yo ya veré cuando te las pago. Y me decías, Luis, que había además ahora un libro que sale, escrito por el director de The Guardian, sobre Chopin, precisamente. Claro, como estoy con dos periodistas, uno que ejerce y otro que hubiera querido ejercer y que a lo mejor ejerce en el futuro, el director de The Guardian, Alan Rusbridger, publicó hace muy poco un libro que lleva un título que sonará a todo el mundo, Play It Again, es decir, tócala otra vez, que remite a la película Casablanca, y que se subtitula Un aficionado contra lo imposible. Y el libro es una especie de diario en el que el director de The Guardian cuenta su periplo para tocar en público la primera balada de Chopin. Él es un pianista aficionado, claro, y entonces, después de varios años en los que no tocaba el piano, decidió retomarlo y se puso como meta tocar la primera balada de Chopin. Y entonces ¿Nos puedes contar el final o no se debe contar? Sí, lo tocó. Lo digo para dar esperanzas a los que somos pianistas aficionados. Efectivamente, podéis hacerlo y yo lo recomiendo vivamente. No se ha traducido todavía, yo lo he recomendado vivamente a una editora española y espero que se traduzca porque realmente es un libro de una persona inteligente, es un libro donde Chopin está presente prácticamente en cada página y donde cuenta eso, la aproximación de un pianista no profesional, como sí lo es Javier, a la música de Chopin. Bueno, pues agradecemos el rato que han pasado con nosotros Rosa Campion, que es directora del Festival Chopin de Valdemosa, Luis Gago, que es traductor y crítico musical, y por supuesto Javier Perianes, de cuya confianza voy a abusar todavía un poco más porque te voy a hacer una cosa, te voy a hacer una faena, Javier. A ver, dale. ¿Tú sabes lo que son las gafas de Google? Venga. ¿Sabes lo que son? Sí. Estoy leído e informado, sí. Pues mira, te voy a pedir que te pongas las gafas de Google y que nos toques, pues por ejemplo, un nocturno de Chopin y que nos grabes lo que tú estás viendo cuando interpretas a Chopin. Sabes que muy pocas cosas han hecho con las gafas de Google porque muy poca gente las tiene todavía. Nosotros, digamos que nos hemos hecho con unas, de una manera que no voy a explicar. Y ese vídeo, esa grabación con tu mirada hacia el piano tocando a Chopin, lo vamos a poner en nuestra página web cuando acabe la emisión de esta sección de música. ¿Te parece bien? Me parece una idea estupenda. Probemos. Pues vete para el piano y hasta entonces, Javier, te agradezco mucho que hayas hecho esto con nosotros. Espero no haber abusado demasiado de ti y que lo volvamos a hacer pronto. Será un placer. Claro un abrazo, Javier. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias.